Hola, soy tu profe David y te invito a conocer más sobre la historia de la biología. El interés del ser humano por los seres vivos lo ha llevado a hacer grandes hallazgos científicos, como el descubrimiento de plantas medicinales, el origen de las enfermedades, diversas vacunas, las clonaciones y muchos otros que beneficiaron a la humanidad. Pero el conocimiento no surgió de un momento a otro, sino que cada idea siguió un proceso de observación, experimentación y análisis, hasta llegar a una conclusión satisfactoria. Hubo muchas personas que aportaron con sus ideas a esta ciencia y que en la actualidad la llamamos biología, una palabra griega que significa estudio de la vida. Conozcamos a algunos de ellos. Por ejemplo, Aristóteles, quien vivió hace más de 2300 años, fue el primero en estudiar científicamente a los seres vivos, especialmente a los animales, identificando más de 500 especies y clasificándolos en animales de sangre roja y animales sin sangre. Aristóteles creía que la vida estaba formada de la mezcla de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, y que podía originarse de la nada y de un momento a otro. Por ejemplo, en la carne descompuesta observaba gusanos y moscas surgir de ella y atribuía su aparición al calor del sol. A esa idea se le conoció como generación espontánea, y aunque equivocada, perduró por varios cientos de años. Por todo ello, a Aristóteles se le conoce como el padre de la biología. En 1673, un fabricante de telas llamado Antoine van Leeuwenhoek se maravillaba con cientos de animalitos muy pequeños que vivían en una gotita de agua, y los observaba a través de un aparato que él mismo fabricó y es conocido hoy como microscopio. Fue el primero en observar a los protozoarios, los glóbulos rojos, la microestructura de los insectos y todo un mundo invisible a simple vista y que hasta entonces era desconocido. Al ver tanta diversidad de seres vivos en la Tierra, se hizo necesario ordenarlos y clasificarlos. Y fue Carl von Linneo quien agrupó a todos los organismos vivos con características similares en un mismo grupo y lo denominó especie. Luego agrupó a las especies en géneros, el género en familias, las familias en órdenes y las órdenes en clases. Propuso algo llamado nomenclatura binomial, que consiste en asignar a cada tipo de ser vivo 2 palabras en latín, conformando así el nombre científico, y que al escribirlo se debe hacer con otro tipo de letra o debe subrayarse. A esta ciencia de la clasificación se le conoce como taxonomía. Pero, ¿por qué tanta diversidad de especies? Pues Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, nos explica acerca de la evolución, de cómo los organismos intentan adaptarse a su entorno, y la naturaleza se encarga de seleccionar a los más aptos para sobrevivir. A esta teoría se le conoce como la selección natural del más fuerte. ¿Y alguna vez te has preguntado a quién te pareces más? ¿A papá o a mamá? ¿Cómo heredaste esas características? Gregor Mendel, mediante una serie de experimentos, descubrió los mecanismos de la herencia de dichas características que hoy las llamamos genes, convirtiéndose así en padre y fundador de la genética. ¿Se acuerdan de la idea de la generación espontánea de Aristóteles, la que decía que los seres vivos aparecen de la nada? Pues este hombre, Louis Pasteur, 2000 años más tarde, demostró con sus experimentos la falsedad de esas ideas, planteando que los gusanos de la carne surgen a partir de los huevecillos de las moscas y no del calor del sol, y que la descomposición de los alimentos se debía a microorganismos que se encontraban flotando en el aire. Descubrió además que era posible destruir esos microorganismos calentando los alimentos, pero sin llegar a cocinarlos. A dicha técnica se le denominó la pasteurización. Se dedicó además al estudio de las bacterias y desarrolló con éxito las vacunas contra el anthrax, que mataba a las vacas, y la rabia, que se contagiaba de los perros a los humanos. Alexander Ivanovich Oparin, en 1936, en su libro El origen de la vida en la Tierra, nos explica una teoría de cómo pudo transformarse la materia inorgánica en materia orgánica, y esta última dar origen a los primeros seres vivos, a los que los llamó coacervados.
Gracias a James Watson y Francis Crick, en 1953, conocemos la estructura de la molécula de ADN, que tiene forma de helicoide, muy similar a una escalera enrollada. Hoy se sabe que esta molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, es la encargada de controlar todas las funciones vitales de la célula, como la respiración o la nutrición. Y es además la molécula que guarda todas tus características genéticas que heredaste de tus padres y las heredarás a tus hijos. Por último, Konrad Lorenz quiso averiguar si el comportamiento de algunas aves de seguir a sus madres era aprendida o innata, es decir, que ya nacían con este comportamiento o lo aprendían después de nacer. Para ello, hizo un experimento. Él empezó a graznar y caminar frente a unos patitos recién nacidos para ver si estos lo seguían o no. Y sí, lo hicieron. Los patitos creyeron que Lorenz era la mamá pato. De este modo, demostró que ciertos comportamientos de los animales se aprenden, al igual que lo hacemos nosotros. Al estudio del comportamiento animal se le conoce como etología. Estos son solo algunos de los personajes a quienes debemos los grandes descubrimientos científicos. Pero hay muchos más, con aportes igual de importantes. Aportes que hoy son acogidos por hombres también dedicados a la ciencia y que trabajan para encontrar la solución de lo que aún desconocemos. Pues las ideas siguen surgiendo y por ello la ciencia seguirá avanzando.